Muy buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Bueno, mi nombre es Meili Rodríguez, para los que no saben mi nombre, porque creo que me han visto por aquí, pero bueno, voy a hablar de un tema muy importante para nuestras vidas como creyentes, ¿verdad? Un tema muy importante para nuestras vidas como hijos de Dios. Y el tema que el Señor puso en mi corazón, porque realmente es Él el que lo ha puesto, es el amor y la unidad que debe reflejar la Iglesia de Cristo. Ha sido un tema que Él ha hablado a mi vida porque yo lo he vivido ese amor que muchos hermanos me han demostrado, pero también que hace mucha falta para que nos amemos entre nosotros, ¿verdad? Sentir ese amor hacia el hermano, sentir esa carga por el hermano. Entonces vamos a estar hablando sobre ese tema, ¿verdad? Sobre el amor y la unidad. Perdón. El amor y la unidad que debe de reflejar la Iglesia de Cristo. Estamos llamados como hijos de Dios a reflejar y a conocer el verdadero amor, ¿verdad? Ese amor tan inmenso y maravilloso que Dios, que es el amor de Dios, ¿verdad? Que nosotros como sus hijos debemos de reflejar ese amor que fue dado a conocer a través de su Hijo amado. En Juan 1, 4, 9, solo lo voy a leer, y dice: en esto se mostró el amor de Dios con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces ese amor, demostrar ese amor, ¿verdad? Que fue dado a través de su Hijo amado. Y vamos a estar estudiando en Primera de Pedro 3:8. En la Nueva Traducción Viviente lo tengo yo, y dice: por último, todos deben ser de un mismo padecer. Tengan compasión unos de otros, ámense como hermanos y hermanas, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Este versículo me llenaba mucho y me hacía... el Señor me traía a compartirlo porque cuán importante es demostrar ese amor hacia los hermanos. Todos deben ser de un mismo parecer, dice la palabra. Y como título que le he puesto a esta enseñanza o a esta predicación es el amor fraternal. Ese amor que debemos de reflejar hacia el hermano, ¿verdad? Y como primer punto tenemos unidos en un mismo espíritu. Y la Iglesia de Cristo debe de reflejar el amor fraternal siendo de un mismo espíritu. Y lo vamos a ver en Efesios 4, 3 y 4. En la Nueva Traducción Viviente dice: hagan todo lo posible por permanecer unidos en el espíritu y alzaos mediante la paz, pues hay un solo cuerpo, un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Como Iglesia de Cristo hemos sido llamados a mantenernos unidos en un mismo espíritu, sabiendo que somos un solo cuerpo, así como el Padre y el Hijo son uno, así también nosotros debemos ser uno en Cristo, ¿verdad? En Cristo Jesús. Y es tan importante saber que debemos de ser uno en Cristo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? En Cristo. No en nuestras propias fuerzas, no en nuestra manera de vivir, sino que en Cristo. Por eso la palabra lo dice, ¿verdad? Y cuán importante es eso, ¿verdad? Saber que estamos en Cristo y saber que es ese amor que debemos de reflejar para con nuestros hermanos. En Juan 17:21 dice: te pido, y esto me encantaba porque era el Señor haciendo esta oración tan maravillosa, y decía al Padre: te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo en ti,
y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo leía estos versículos y hablaba y estudiaba sobre el amor fraternal y era Jesús diciendo, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, que podamos amarnos de esa manera, que podamos ser, que sentir la necesidad de mi hermano, de poder dar ese amor a mi hermano. Y mejor lo pongo. Y entonces, como Iglesia de Cristo, somos llamados a amarnos fraternalmente, a vivir en unidad, porque si nos amamos unos a otros, el mundo se dará cuenta que Cristo está en nosotros, ¿verdad? Porque somos llamados a mostrarle al mundo cuán grande es el amor de Dios. Y si nos amamos los unos a los otros, si demostramos ese amor fraternal entre nosotros, el mundo se dará cuenta, y la palabra lo dice, y lo miramos en Juan 17:23, dice, yo estoy en ellos, dice, y tú estás en mí, Jesús, que gocen en unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Entonces, el amarnos, hermanos, los unos a los otros, es demostrar que Dios habita en nosotros, que Cristo está en nosotros. Si yo siento la necesidad, si yo siento el dolor de mi hermano Puigdemont o de mi hermano Dubán, si yo siento ese amor, si yo demuestro ese amor, el mundo se dará cuenta que Cristo está en mí. Pero si ni siquiera entre nosotros nos podemos amar, ¿cómo el mundo se va a dar cuenta que Cristo está en nosotros? Somos cartas leídas. La gente nos mira. Y la gente no mira a Cristo, me mira a mí. El mundo me mira a mí. Y si el mundo me mira a mí y sabe que yo voy a una iglesia y dice, ¿cómo esta persona se dice cristiano o que si ni siquiera ama a su hermano, si yo hablo de mi hermano, si yo critico a mi hermano, ¿verdad? Entonces, de esa manera vamos a demostrar que Cristo habita en nosotros, amándonos los unos a los otros, ¿verdad? Como segundo punto, tenemos que el dolor de mi hermano sea mi dolor. Estamos estudiando en 1 de Pedro 3:8, ¿verdad? Y que dice, tengan compasión unos con otros. En el 3:8, tengan compasión unos con otros. Entonces, que el dolor, como subtítulo, que el dolor de mi hermano sea mi dolor. La Iglesia de Cristo debe reflejar el amor fraternal al padecer juntamente con su hermano. El significado de compasión yo lo buscaba porque me llamaba mucho la atención. Tengan compasión unos por otros, dice la palabra. Y que el significado es sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. Y es profundo esto, hermano, este significado, porque dice sentimiento de tristeza que produce ver padecer a alguien, pero no solo es que me produce tristeza y voy a decir, ay, pobrecito el hermano, no, dice que impulsa a aliviar el dolor o el sufrimiento, o a remediarlo o a evitarlo. No solamente es decir pobrecito el hermano, sino que accionar, ver qué yo puedo hacer por el hermano, ver si yo puedo ayudarlo en algo. Hermano, ¿qué necesitas? ¿Puedo ayudarte en algo? Si no puedo, hermano, oremos. Yo te apoyo en oración, yo sé la necesidad. Viene un hermano a mí, me dice, platicando con él, le digo, me empieza a contar algo, y yo, sabiendo lo que él me ha contado, yo no voy a hacer nada. Le digo, hermano, ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? Entonces, el mundo de hoy en día, que estamos viviendo hoy en día, ha perdido toda sensibilidad. La gente se ha vuelto indiferente por la maldad que está reinando en el mundo. Y la palabra de Dios nos enseña, hermano, la palabra de Dios es tan maravillosa que para cada cosa está allí.
Está ahí lo que nosotros necesitamos. Y dice en Mateo 24:12, la gente será tan mala que la mayoría dejará de amarse. La tengo en la traducción en lenguaje actual. La gente será tan mala que la mayoría dejará de amarse, dice la palabra. La maldad en el mundo se ha multiplicado y por eso hay falta de amor en este mundo. Dice, pero si en verdad hemos conocido a Cristo, la iglesia debe de reflejar el amor fraternal al padecer juntamente con su hermano, que la necesidad y el dolor o el sufrimiento que pueda padecer mi hermano también sea el mío. Y lo vamos a ver también a la luz de la palabra en Primera de Juan 3:16 y 17. Y dice, en lenguaje actual la tengo yo, y dice, pero nosotros sabemos lo que es el amor, porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos de dar nuestra vida por nuestros hermanos en Cristo. Si un rico ve que alguno de su propia iglesia tiene alguna necesidad y no lo ayuda, ese rico no ama a Dios. La palabra nos enseña que si nosotros vemos la necesidad del hermano y no hacemos nada, no hemos conocido a Dios. El amor de Cristo no está en nosotros. Cristo no está en nosotros, porque si Cristo está en nosotros y Él vive en nosotros, el amor está en nosotros porque es la naturaleza de Dios, el amor. Entonces, si Cristo habita en nosotros, ese amor va a fluir de nosotros. Pero si yo veo la necesidad de alguno de ustedes y yo no hago nada, si yo el amor de Cristo no habita en mí. Cristo no habita en mí, no he conocido a Dios. Y la palabra lo dice. Vemos la necesidad que hay en la iglesia y todos lo sabemos aquí. Hay mucha necesidad. Vemos la necesidad que hay en la iglesia, en el mundo entero. Y también hablando espiritualmente, no solo materialmente, sino que también espiritualmente hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad de decirle al hermano, hermano, todo va a estar bien. Hermano, Dios te ama. Hermano, y no solamente aquí, sino que fuera. Fuera hay tanta necesidad. A donde nosotros nos movemos hay necesidad y vemos la gente, padres contra hijos, esposos matando sus familias. O sea, podemos ver la necesidad, la falta de amor que hay en el mundo, la falta de que uno vaya y le hable a alguien y le diga, Jesús te ama, ¿verdad? Miremos Hechos 1:14, y para esto, por esta necesidad dice, si yo veo la necesidad de mi hermano, voy a estar con él juntos. Y quiero que leamos en Hechos 1:14, dice, todos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Pero quiero enfocarme, y todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Me encanta esta palabra porque dice unánimes, estaban unidos en oración. Si ustedes han leído el libro de Hechos, ustedes saben que no le faltaba de nada a nadie, dice la palabra, porque todo lo tenían en común. Entonces, y perseveraban, dice, unánimes en oración y ruego. Dice, si yo conozco la necesidad de algún hermano o hermana, y aún conociéndola no hago nada para ayudarlo, y solo le digo, hermano, que Dios te bendiga, ¿de qué le va a servir eso a mi hermano? Quiero que lo veamos en Santiago 2:15, por favor. Y esta palabra me tocaba mucho a mí, porque es fuerte, porque dice, supóngase que ve a un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice, adiós, que tenga buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Dice. Nos está hablando y nos dice, si vemos la necesidad, si hay necesidad entre algún hermano o hermana, pero si nosotros no hacemos nada por él, de nada me sirve. Dice, en Santiago 4:17 dice, recuerde que
recuerden, yo la tengo en Nueva Traducción Viviente, recuerden que es pecado saber lo que debo hacer y luego no hacerlo. En la Reina Valera dice, el que sabe y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, si sabemos lo que el hermano necesita y no lo hacemos, es pecado, hermanos. Debemos ayudar a nuestros hermanos, debemos fortalecernos los unos a los otros y estar unidos.